Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor y en esta clase de hoy vamos a hacer una pequeña práctica donde vamos a tocar elementos de lo que es interacción entre el programa y usuario, o sea, mostrar información, recibir información, un poco sobre estructura de control, lo que es el if, el else, también un poco sobre operadores lógicos como el AND, el OR y también ciclos. Todo esto dentro de un contexto que va a ser el típico juego del cachipún o piedra, papel y tijera, tal de que de una forma didáctica podamos poner en práctica estos elementos ya vistos en el primer tutorial y ver cómo poder modelar un programa. Eso es importante, porque en esto de la programación uno no saca nada con aprenderse de memoria los comandos si después no sabe cómo modelar este problema desde un comienzo hasta un final. Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos acá, ¿ya? Frente a este desafío de fabricar un cachipún, es cómo es la secuencia de pasos desde el comienzo hasta el final del programa. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Ya, estamos en el SSIT, en nuestro IDE para programar en Python, ¿ya? Y lo primero que tenemos que hacer, si nos ponemos a pensar, es pedir una información al usuario o pedir un dato. Ahora, ¿en qué formato viene ese dato? Por ejemplo, puede ser 1 igual piedra, 2 papel, 3 tijera, ¿cierto? Entonces, o A, B, C, qué sé yo. Vamos a hacerlo de esa forma mientras. 1, que va a ser piedra, 2 papel, 3 tijeras. Ya, ese va a ser el primer paso. Entonces, para eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer acá un print, o puede ser un input, ya, x igual int input, ingresa un dato. O en vez de un ingreso un dato podemos poner, no sé, jugador. ¿Ya? Y acá le podemos poner lo del piedra, papel y tijeras. Entonces lo pegamos ahí, ¿cierto? Cierro el input, cierro el int. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Si el x es igual a 1, entonces print piedra, ¿cierto? Luego vamos a hacer lo mismo con el 2 y con el 3. Entonces tenemos el piedra, luego tenemos 2 y 3, que esto va a ser papel y que esto va a ser tijera. ¿Ya? Entonces vamos a tener que el programa le pide al usuario un número que puede ser 1, 2 y 3, ¿cierto? Lo transforma entero y después lo voy comparando. Fíjense en un pequeño detalle. Cuando yo comparo números, yo le tengo que poner igual, igual, ¿ya? Entonces ese doble igual es un igual de comparación. Recuerden que el if es si el x es igual a 1, entonces que haga un print piedra. Acá yo igual podría haber usado un else, pero en verdad no era necesario. Yo perfectamente puedo hacer tres preguntas sin que estas tres preguntas tengan su condición contraria, ¿ya? O sea, perfectamente puede ser si ingresó un 1, piedra, si ingresó 2, papel, si ingresó 3, tijera. Y aparte de eso, lo vamos a poner dentro de un ciclo while. Recuerden que los ciclos while, un while 1 lo va a hacer de forma infinita. Entonces podemos poner acá un while 1, ¿cierto? Y acá tenemos que poner los idents, porque todas estas líneas le corresponden al while. Y esos tres prints les corresponden a cada if, ¿ya? Entonces veamos cómo se comporta esto. Fíjense que el programa por lo general se va haciendo por partes, no es que tú escribáis todo el código completo y ahí lo ejecutáis, ya, porque generalmente van a ocurrir errores entre medio. Entonces una buena práctica, como una buena metodología de programación, es ir haciéndolo como por partes. Entonces fíjense acá, vamos a guardar esto como cachipún. Esto no, en escritorio, cachipún.py, ya. Y ahora ejecutamos. Ya, entonces fíjense, lo primero que me dice, ya, jugador, 1 piedra, 2 papel, 3 tijeras, ya le voy a poner 2, ya, yo ingreso un 2, ese 2 es un símbolo 2, el cual se convierte al número 2 con la instrucción int y se guarda en la variable x,
Luego viene todo lo que es el procesamiento. Entonces fíjense, pongo un 2, enter y me sale papel. ¿Cachai? Después le pongo 1, me sale piedra y 3 tijera. Perfecto, va tomando forma. Entonces esto yo lo detengo, ya voy a ponerle letra monoespaciada. Ya, y ahí tenemos entonces la primera parte. Luego, ¿qué podemos hacer? Una vez que ya se recibió la información, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el jugador 2. Vamos a poner acá el jugador 2 y lo vamos a llamar i, jugador 2 y jugador 1. Entonces vamos a poner acá un separador también, y en la siguiente versión de esto vamos a hacer de que el jugador 2 sea la máquina, ya utilizando el concepto de número aleatorio. Por mientras, esto es solamente para ver cómo es el funcionamiento del código y de las estructuras básicas de programación. Bueno, entonces acá yo pongo un separador, ¿cierto? Con comentarios, tal de poder aislar lo que es el player 1 y lo que es el player 2. Pero fíjense que acá, si yo esta información la guardo en i, estos también tienen que ser i, ¿cierto? Y acá le voy a poner, no sé, el player 1 piedra, player 1 papel y player 1 tijera. Acá player 2 piedra, player 2 papel y player 2 tijera. Bien, ahora una vez que tenemos ya la información guardada en las variables x e y, empieza la parte de comparación. Entonces fíjense, pongo otro separador como para poder separar las distintas etapas de mi algoritmo. Entonces acá voy a hacer lo siguiente, respetando los idents del while. Fíjense que yo acá me salté un par de espacios porque todas estas líneas están dentro del while, entonces todavía sigo dentro del while. Voy a hacer lo siguiente, salto los dos espacios y empiezo a preguntar si el x1, no, perdón, x es igual a y, entonces vamos a hacer un print empate. Ya, después vamos a hacer lo siguiente, tenemos que empezar a ver todos los casos. Si, o sea, si x es igual a 1 and y es igual a 2, ¿cierto? O sea, es decir, que si el jugador 1 es piedra y el jugador 2 es papel, ¿cierto? Entonces vamos a poner acá un print gana jugador 2, ¿cierto? Porque el papel le gana a la piedra. Entonces gana player 2. Ya, pero ojo que no es la única forma de ganar acá. Porque por ejemplo, ya, si es papel y el otro es piedra, entonces gana este de acá. Ya, si es tijera y el otro es papel, entonces va a ganar también el player 2. Fíjense cómo lo voy a modelar. Yo tengo esta condición compuesta, ¿cierto? Con las dos proposiciones lógicas y el conector AND. Y acá le voy a poner el conector OR. Recuerden que el i es verdadero cuando todas son verdaderas y el o es verdadero cuando al menos una es verdadera. Entonces voy a poner acá que el x es 2 y el i es 3, ¿cierto? O sea, estos son todos los casos ganadores. Y finalmente queda un último, que sería si este es 3, o sea, si el player 1 es 3, ¿cierto? Y el player 1, o sea, si el player 1 es tijeras y el player 2 es piedra, y ahí sí, entonces gana el player 2. A ver, veamos acá. ¿Cómo sería? Hagamos un pequeño resumen. Para eso sirven los comentarios. Entonces, si el x es piedra y el y es papel, gana player 2, ¿cierto? Porque el i corresponde al player 2. Luego, vamos haciendo todos los casos porque si no nos vamos a ir enredando. Entonces tenemos todos los casos como comentarios. Recuerden que los comentarios son, como la palabra le indica, comentarios, que son notas al márgenes para uno poder guiarse y no enredarse. Entonces
volvamos. Si es piedra y el otro es papel, gana el player 2. Si este es papel y este es tijera, entonces va a ganar el player 2. ¿Ya? Y si este es tijera y este es piedra, también va a ganar el player 2. Son todos los casos en el que gana el player 2. Y por lo tanto, ¿esto qué sería? El tijera es el 3, ¿cierto? Y el I, que es el player 1, va a ser la piedra. Ya, perfecto, eso está bien. Y ahí están nuestros casos. En otras palabras, vamos a tener el caso 1 de que gane el player 2, el caso 2 que gane el player 2 y el caso 3 en que gane el player 2. Tenemos los casos de empate, que es cuando son I, ¿cierto? Y después tenemos que hacer los casos inversos, pues cuando gana el player 1. Entonces, vamos a poner acá, si este es 2 y este es 1, ¿cierto? Los vamos a ir dando vuelta. Si este es 3 y este es 2, o si este es 1 y este es 3, ¿cierto? Entonces ahí gana el player 1. Perfecto. Por lo tanto, vamos a hacer después acá otro print, un print como un separador, ¿cierto? Para que se pueda ver entre un juego y otro. Y le damos go. Ya, entonces veamos qué es lo que sucede. Vamos a tener acá jugador 1, piedra, papel, tijeras. Ya, vamos a seleccionar player 1 que hizo piedra. Ya, y el 3 de ahí, ¿cierto? Entonces fíjense, analicemos esto. Nosotros tenemos la jugada del jugador 1 y tenemos la jugada del jugador 2, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, vamos a tener que la piedra le gana a la tijera, ¿ya? Y ahora vamos a hacer de que juegue contra la máquina. Bien, ahora para poder trabajar con esta inteligencia simulada en el computador con Python, vamos a valernos de una herramienta que se llaman números aleatorios. Los números aleatorios son simplemente números al azar. Es como tirar un dado, ¿cierto? O sea, cuando tú trabajas con un número aleatorio, tienes que definir cuál es el mínimo, cuál es el máximo, ¿ya? Y si estos son reales, si son enteros, qué sé yo. Ya, acá vamos a trabajar con números aleatorios que se van a mover entre 1 y 3, ¿ya? Entonces, pero para eso nosotros tenemos que incluir un nuevo concepto que son la importación de librerías. Los números aleatorios no vienen por defecto, por así decirlo, si tú llegas y escribes un código en Python, sino que tú tienes que importar una librería. Entonces, para eso, acá arriba, ya podemos poner from random import, ya, vamos a tenerlo acá, random import asterisco, ya, y vamos a poner acá a igual roundint 0, 3. Vamos a ver si funciona acá con el Python 3.8 el roundint. Voy a comentar este bloque de este while que está acá abajo y probemos. Le ponemos stop, le ponemos go. Ya, ahora tengo que hacerle un print a use go. Faltan los paréntesis nuevamente, y ahí me tiro un aleatorio. Entonces voy a ver si efectivamente lo está haciendo dentro del rango pedido. While 1, ya, y voy a hacer esto de acá, tools go. Entonces me está dando los números 0, 1, 2 y 3, ya. Entonces para eso, ya, vamos a cambiar ese 0 por 1, ya, y ahí sí, me está tirando todos los números 1, 2 y 3. No sé si se alcanza a ver. Es como un programa de prueba que lo hice para poder desarrollar la herramienta que voy a utilizar en este programa. Entonces, miren, tengo un ciclo infinito, importé la librería random, ¿cierto? Estoy creando un número entero aleatorio entre 1 y 3, lo estoy guardando en la variable a y después le hago un print. Entonces, como es un while 1, esto se ejecuta indefinidamente. Ya. Pero esto, como les dije, son simples andamios, por así decirlo, estructuras previas para poder llegar al resultado final. Entonces, como ya tenemos la función random probada, ¿cierto? Voy a borrar esto
porque no es parte del código, era solamente para poder mostrarle un concepto. Y acá viene la diferencia. Ese i igual int input, ¿cierto? Lo voy a comentar porque eso es que el programa le está pidiendo al humano el dato. Y voy a hacer de que la máquina genere el dato aleatorio. ¿Ven? Entonces fíjense. Esa instrucción randint hace de que el computador, en otras palabras, como que tira un dado, así un número aleatorio entre 1 y 3, que viene a reemplazar lo que hacía el jugador 2. ¿Ven? Entonces, por lo tanto, ahora en vez de gana player 2, vamos a ponerle gana máquina, ¿ya? Y acá vamos a ponerle gana humano. ¿Ven? Entonces, por lo tanto, esto limpio el output, le voy a poner go, ¿ya? ¿Cierto? Y acá yo selecciono piedra, el computador selecciona tijera, ¿cierto? Gané yo, ¿cierto? Luego voy a seleccionar, qué sé yo, tijera, tijera, fíjate, un empate. ¿Ya? ¿Y por qué se ejecuta continuamente? Porque todo esto está dentro de un while loop. Entonces, vamos a tener ahora, ya selecciono papel, gana máquina, ¿viste? Me ganó. Yo seleccioné papel, la máquina ganó tijera y así sucesivamente. ¿Ven? Entonces, eso es una pequeña práctica para poder entender cómo se modela y cómo se llega a la solución. Como les dije, en la vida real, ¿cachai? Ustedes van a ver un problema, es como ya, solucioname esta pega. No es que a uno le vayan a preguntar ya cómo se hace el print, cómo se hace el for, cómo se hace el while. No, acá no es una cosa de memoria, sino que es de saber entender la instrucción y poder aplicar el concepto. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Cualquier duda me mandan un correo. Hasta luego.